Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Últimas horas de este mes de enero. Se viene un mes de febrero donde hay varias características. La vuelta a clase, de eso vamos a hablar también esta noche. Se vienen las vacunas a Paraguay, también va a ser objeto de análisis en la noche de hoy. Y se vienen días agitados en lo político y ese tema también lo vamos a analizar hoy con mi compañero, el doctor Alfredo Boxia Paz. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí recuperado totalmente. Gracias, sí, pasamos unas semanas con toda la familia afectada por el COVID. Sí. Felizmente ya superado, contento de estar de vuelta. Te veo a vos también de vuelta después de un largo viaje. Unas lindas vacaciones. Así que este mes de enero que termina de manera tan atípica nos dejó una penúltima noche realmente trágica y llena de acontecimientos sorpresivos por la lluvia, ¿no? 23 años hacía que no llovía tanto en tan pocas horas. 172 milímetros. 23 años desde 1998 no había tanta lluvia, tanta agua. Y bueno, y eso dejó sus secuelas en todos los órdenes. Dejó sus secuelas no solo en Asunción, sino en muchísimas ciudades. Y dejó su secuela de muertes y de casos realmente sorpresivos para una noche de una lluvia que no fue una tormenta, pero fue larguísima y una enorme cantidad de agua, ¿verdad? Sí. El caso más lamentable, el de Chacarita. Sin lugar a dudas, vamos a ver también imágenes de eso, pero agua y fuego. Una noche atípica, curiosamente, porque ese fuego que se inició en Petropar también preocupó y mucho. Un rayo cae sobre uno de los tanques que tenía alcohol. La institución explicó que tenía un pararrayos, pero no sabemos por qué no cumplió su función y bueno, terminó incendiando y con la obligación de evacuar a gente de la zona. 300 metros a la redonda quedaron evacuados por precaución, por seguridad. Esa gente fue a los albergues de alrededor, a los campamentos. Allí estuvo nuestro compañero Mauricio Durán, quien nos informó ahora que ya no queda gente en esos albergues, la mayoría ha vuelto a sus casas, si bien el fuego sigue, pero está controlado, sigue en el interior del tanque de alcohol, pero está controlado. Por eso es que decíamos una noche de agua y fuego también, ¿verdad? Agua, fuego, accidentes vinculados y no con la lluvia, homicidios, hubo un sicariato en Capiatá, accidentes de tránsito vinculados al torrente de agua, otro en Ñuguazú. Es cierto. Una persona que debería estar presa por el lejano secuestro de Cecilia Cúa aparece muerta en Luque. Tenía 35 años de sentencia y inexplicablemente estaba fuera de realmente una sucesión de acontecimientos rarísimos a lo largo de la noche, de los cuales empezamos a darnos cuenta recién esta mañana con las noticias de prensa, cuando fueron apareciendo incluso cadáveres de gente desaparecida. Sí. Y un accidente que se veía venir desde hace décadas, que alguna vez iba a ocurrir, que finalmente ocurrió llevándose en el alud a una familia entera y que ha perdido a la abuela. Decir a la abuela parece ser una persona de mucha edad. Sin 49 tiene. 49 años, señora, estaba con sus dos nietos, exacto, que fueron encontrados lamentablemente fallecidos en la zona del Parque Caballero, en una estructura que hace tiempo estaba en riesgo, pero que bueno, se vino abajo anoche. ¿Te acordarás? No hace 4 o 5 domingos atrás habíamos tocado el tema de la precariedad de las viviendas de esa zona, incluso estuvo el ministro de la Cenavitap y estuvo la ex ministra también analizando ese tema. Y bueno, y es otro toque de atención para tratar de tener presente al Estado en esa zona que, es cierto, muchos de los pobladores no quieren abandonar,
pero cuando pasan este tipo de tragedias, uno se explica hasta dónde la voluntad de esa gente puede exponer a su propia familia. Una señora de 49 años, 2 nietos, uno de 6, otro de 8. En la casa estaban 6 personas, 3 de ellas fallecieron. El marido de la fallecida logró escapar por sus propios medios saliendo de los escombros. Una nena de 13 años y otro niño de 8 también se salvaron, pero a 3 personas les cobró la vida el deslizamiento de este terreno en esa zona que se llama Rosa Mística, que está allí en la Chacarita. Es una pared de piedra muy alta, pegada al Parque Caballero, la parte de atrás del Parque Caballero, un deslizamiento de tierra que finalmente hace que colapse la estructura de la casa en ese segundo piso que ustedes están viendo. Colapsa eso y bueno, y quedan los cuerpos allí debajo de ese montón de lodo, de tierra, de escombros. Tardaron 3 horas los bomberos en encontrar a los 2 niños. Un poquito antes habían encontrado a la señora y finalmente los niños de 6 y de 8 años también se anotaron en la lista de fallecidos en este hecho que... Este mes de enero, que habitualmente suele ser parco en noticias, fue bastante movido. Fue movido incluso en lo político, lo vamos a ver enseguida con nuestros próximos invitados. Sí. Pero también fue un mes de intensísima lluvia, como dijiste, con las consecuencias que eso trae en un país y una ciudad con dificultades de infraestructura. ¿Te parece si escuchamos, Alfredo, lo que decían tanto el capitán Valdés, responsable de los bomberos que estuvo esta mañana allí en la Chacarita, como también doña Bruna, que es una de las pobladoras vecinas del lugar de la tragedia? Y trabajaron en ese contexto durante aproximadamente 3 horas y pudieron tener acceso a los cuerpos, pero ya lamentablemente sin vida. Y bueno, la cantidad de agua y obviamente también la manera en cómo están edificadas las viviendas en esas secciones, en esos lugares, ¿verdad? Obviamente que la cantidad de agua fue la causante, ¿verdad? Pero realmente fue una mezcla de lodo también que entró a la vivienda y hizo que colapse parte del techo dentro de la vivienda, y con el lodo que finalmente fue lo que aprisionó a las personas. Escuché cuando llovió a torrenciar, estaba gritando la gente. Yo no sabía qué es lo que pasó. No podía salir porque este puente casi está pasando el agua. Se llenaba. Y después escuché auxilio, auxilio. Nadie no se va a poder ir para auxiliarle porque la lluvia torrencial que viene. ¿Vos se evacuar ahora? Sí, ya me voy a ir yo enseguida. Vengo nomás a llevar mi ropa y eso, la ropa de mi hija, y me voy. Voy a llavear todo y me voy. ¿Cuántas familias más o menos están aquí en peligro, doña? Y no, yo lo que estoy acá, y después mi vecina y eso. Acá de la señora se cayó todito su casa. Sí, la señora doña Bruna es ella. Ella vive a escasos metros de la vivienda derrumbada y también va a tener que abandonar su casa porque hay unas 10 viviendas que están contra el mismo muro que se dio. Entonces, esa gente definitivamente va a tener que dejar su casa. Bien, vamos a una pequeña pausa, Alfredo, ¿te parece? Y a la vuelta empezamos a conversar de un tema que, si bien es jurídico, es judicial, tiene un tinte político que nos va a hacer tener al tapete ese tema probablemente durante toda la próxima semana. 2 invitados que tienen mucho que decir al respecto a la vuelta de esta pausa. Bien, bueno, estamos en una semana que fue en las últimas horas, desde el jueves pasado, de mucha tensión, y se vienen horas aún más tensas, doctor Bocia, con el apresamiento o la presentación de Efraín Alegre en esta causa que originalmente tenía una cuestión penal y hoy es mucho más política que eso. Sí, una situación jurídica insólita, por decir lo mínimo, que genera una reacción política extraordinaria, porque no tanto por lo insólito, sino por las consecuencias y las reminiscencias que trae esto del manejo de la justicia por parte de fuerzas políticas, lo cual genera una discusión
que puede ser interesante de lo jurídico, desde lo jurídico, pero que es mucho más importante en sus consecuencias políticas. Por eso nuestros invitados de hoy están justamente vinculados tanto a lo jurídico como a lo político. Sí, señor. Y son la diputada Katia González. Muchísimas gracias, diputada, por estar. No, gracias a ustedes por la invitación, doctor Boxia, Andrés, Guillermo también. Y vamos a tratar de, en realidad, profundizar el análisis para conocer el relato un poco. Acá hay que armar un relato para que la ciudadanía entienda realmente lo que está pasando y de que esto no se trata de Alegre, sino que se trata de la democracia, se trata de la república, se trata de los principios, de los valores que deben enmarcar una verdadera república. Doctor Guillermo Duarte Cacabelos, abogado del doctor Efraín Alegre, muchas gracias también por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, doctor Boxia. Diputada, un gusto nuevamente. Y bueno, yo en realidad creo que este caso hay que siempre contextualizarlo desde sus inicios, para que hoy la consecuencia de la cual se pretenden desmarcar todos los actores, Ministerio Público, fiscal Edgar Sánchez, fiscal general del Estado y la jueza, todo el mundo quiere sacar la responsabilidad en esto, que desde un principio, cuando uno describe los hechos, comprende de que esto jurídico o jurídicamente no se explica. A ver, describamos esos hechos, doctor. Bueno, esta imputación nace fallida desde el plano jurídico por un primer argumento y por una primera fundamentación que debió ser suficiente para que nunca sea imputado Efraín Alegre por estos hechos. Porque estamos hablando de hechos de 2018. En realidad, la fecha de los hechos es algo que la Fiscalía fue cambiando a medida que nosotros le fuimos presentando las explicaciones de su ridiculez. Comenzaron diciendo que los hechos eran del 1 de junio del 2000. Comenzaron luego sin dar fecha del hecho. Por eso la jueza Cintia Lovera rechazó la primera imputación de Edgar Sánchez. Luego Eugenio Campos, 2 días después, corrige, entre comillas, la imputación y le otorga una fecha a los hechos. ¿Qué fecha? 1 de junio del año 2018. Cuando nosotros recibimos esa información de que esto habría ocurrido el 1 de junio del 2018 y las facturas, objeto de la investigación y que motivaban la imputación, recién conforme a su timbrado y conforme a la propia fecha del documento, existieron en julio, 19 de julio del 2018 y la otra agosto del 2018. Ahora, te paro ahí, doctor. Según el Código Electoral, ¿es responsable el candidato principal? Porque tengo entendido que estas facturas, en realidad, el problema nace en Ciudad del Este, con las candidaturas de Ciudad del Este. Ahí del Partido iba, Liberal. a esto iba, justamente a eso iba. Nosotros le planteamos a los intervinientes en su momento, eximan de medidas cautelares al señor Efraín Alegre, porque, en primer lugar, es imposible que se cometa algo que existió en julio del 2018, un hecho en junio del 2018. Y en segundo lugar, es imposible por ley, y ustedes son aplicadores de la ley, que el candidato sea el administrador de los fondos. El artículo 278 del Código Electoral establece claramente en el inciso A que cada movimiento o partido va a designar los administradores de campaña. No puede ser el candidato. Y en el C establece una prohibición taxativa de que los candidatos no pueden ser. Los hechos notorios no deben ser probados o no requieren ser probados. A ver, hasta ahí los demás imputados, hasta se puede discutir si están bien o no imputados por ese mismo hecho punible. Pero sí, el candidato principal, no podía ser imputado. De la República y presidente del partido, no podía ser. Claro, ese es el punto, que había que, o sea, nosotros dijimos, no hay duda de que Efraín Alegre era el candidato a la presidencia de la República por la Alianza a Ganar. Eso no estaba aprobado, nos dijeron. O sea, esta investigación había que aceptar la imputación para saber si Efraín Alegre era o no el candidato de la Alianza a Ganar y si por ley podía o no ser el administrador. Primer motivo. Segundo, cuando estábamos en audiencia para definir lo que hoy mantiene en prisión preventiva al doctor Efraín Alegre,
después de que nosotros hayamos expuesto esto, señora jueza, esto no puede ser ni desde lo jurídico ni desde lo fáctico. Lo fáctico, expliqué, temporalmente es imposible. Y jurídicamente es este tema de la ley. Ahí se presenta nuevamente el fiscal en la mitad de la audiencia a cambiar otra vez la fecha del hecho. ¿Hablamos del fiscal Edgar Sánchez? No, es el fiscal sustituto, Eugenio Campos. Pero hay que tener en cuenta... Y hablamos de la jueza, la misma jueza. La misma jueza. Ahí ellos te presentan y cambian la fecha del hecho. Y si queremos modificar una pequeña circunstancia nomás. ¿Qué cosa es la fecha del hecho? Del 1 de junio del 2018 pasan al 1 de abril del 2019, para que las facturas ya hayan entrado en el mundo del ser y hayan podido ser utilizadas, ¿verdad? Pero quiero aquí detenernos por este último comunicado que sacó el Ministerio Público, donde dicen que la Fiscalía solicitó medidas alternativas y no es responsable de la prisión preventiva. Hay que saber de que la recusación, porque ni bien Edgar Sánchez imputó esto al doctor Efraín Alegre, fue recusado. ¿Te puedo parar ahí, doctor? Sí. Porque hiciste alusión al comunicado que sacó la Fiscalía y no sé, Mati me va a ayudar a ver si podemos poner en pantalla para que la gente vaya siguiendo el hilo del relato del doctor Duarte Cacabelos. El Ministerio Público hoy y ayer también saca sendos comunicados en los que trata de explicar. A ver. Ese no, ese es el decreto presidencial del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y este es el comunicado. A ver si podemos poner un poquito más atrás. La pantalla atrás, Mati. Bien, pero se lee. Bueno, pero lo que les decía es... Ahí está. Este es, exactamente. Dice, en atención a las diferentes publicaciones del Ministerio, a diferentes publicaciones. Estamos en una semana que fue en las últimas horas, desde el jueves pasado, de mucha tensión, y se vienen horas aún más tensas, doctor Boxia, con el apresamiento o la presentación de Efraín Alegre en esta causa que originalmente tenía una cuestión penal y hoy es mucho más política que eso. Sí, una situación jurídica insólita, por decir lo mínimo, que genera una reacción política extraordinaria, porque no tanto por lo insólito, sino por las consecuencias y las reminiscencias que trae esto del manejo de la justicia por parte de fuerzas políticas, lo cual genera una discusión que puede ser interesante desde lo jurídico, pero que es mucho más importante en sus consecuencias políticas. Por eso nuestros invitados de hoy están justamente vinculados tanto a lo jurídico como a lo político. Sí, señor. Y son la diputada Katia González. Muchísimas gracias, diputada, por estar. No, gracias a ustedes por la invitación, doctor Boxia, Andrés, Guillermo también. Y vamos a tratar de, en realidad, profundizar el análisis para conocer el relato un poco. Acá hay que armar un relato para que la ciudadanía entienda realmente lo que está pasando y de que esto no se trata de Alegre, sino que se trata de la democracia, se trata de la república, se trata de los principios, de los valores que deben enmarcar una verdadera república. Doctor Guillermo Duarte Cacabelos, abogado del doctor Efraín Alegre, muchas gracias también por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, doctor Boxia. Diputada, un gusto nuevamente. Y bueno, yo en realidad creo que este caso hay que siempre contextualizarlo desde sus inicios, para que hoy la consecuencia de la cual se pretenden desmarcar todos los actores, Ministerio Público, fiscal Edgar Sánchez, fiscal general del Estado y la jueza, todo el mundo quiere sacar la responsabilidad en esto, que desde un principio, cuando uno describe los hechos, comprende de que esto jurídico o jurídicamente no se explica. A ver, describamos esos hechos, doctor. Bueno, esta imputación nace fallida desde el plano jurídico por un primer argumento y por una primera fundamentación que debió ser suficiente para que nunca sea imputado Efraín Alegre por estos hechos. Porque estamos hablando de hechos de 2018. En realidad, la fecha de los hechos es algo que la Fiscalía fue cambiando
a medida que nosotros le fuimos presentando las explicaciones de su ridiculez. Comenzaron diciendo que los hechos eran del 1 de junio del 2000. Comenzaron luego sin dar fecha del hecho. Por eso la jueza Cintia Lovera rechazó la primera imputación de Edgar Sánchez. Luego Eugenio Campos, 2 días después, corrige, entre comillas, la imputación y le otorga una fecha a los hechos. ¿Qué fecha? 1 de junio del año 2018. Cuando nosotros recibimos esa información de que esto habría ocurrido el 1 de junio del 2018 y las facturas, objeto de la investigación y que motivaban la imputación, recién conforme a su timbrado y conforme a la propia fecha del documento, existieron en julio, 19 de julio del 2018 y la otra agosto del 2018. Ahora, te paro ahí, doctor. Según el Código Electoral, ¿es responsable el candidato principal? Porque tengo entendido que estas facturas, en realidad, el problema nace en Ciudad del Este, con las candidaturas de Ciudad del Este ahí del Partido iba, Liberal. A esto iba, justamente a eso iba. Nosotros le planteamos a los intervinientes en su momento, eximan de medidas cautelares al señor Efraín Alegre, porque, en primer lugar, es imposible que se cometa algo que existió en julio del 2018, un hecho en junio del 2018. Y en segundo lugar, es imposible por ley, y ustedes son aplicadores de la ley, que el candidato sea el administrador de los fondos. El artículo 278 del Código Electoral establece claramente en el inciso A que cada movimiento o partido va a designar los administradores de campaña. No puede ser el candidato. Y en el C establece una prohibición taxativa de que los candidatos no pueden ser. Los hechos notorios no deben ser probados o no requieren ser probados. A ver, hasta ahí los demás imputados, hasta se puede discutir si están bien o no imputados por ese mismo hecho punible. Pero sí, el candidato principal, no podía ser imputado. De la República y presidente del partido, no podía ser. Claro, ese es el punto, que había que, o sea, nosotros dijimos, no hay duda de que Efraín Alegre era el candidato a la presidencia de la República por la Alianza a Ganar. Eso no está aprobado, nos dijeron. O sea, esta investigación había que aceptar la imputación para saber si Efraín Alegre era o no el candidato de la Alianza a Ganar y si por ley podía o no ser el administrador. Primer motivo. Segundo, cuando estábamos en audiencia para definir lo que hoy mantiene en prisión preventiva al doctor Efraín Alegre, después de que nosotros hayamos expuesto esto, señora jueza, esto no puede ser ni desde lo jurídico ni desde lo fáctico. Lo fáctico, expliqué, temporalmente es imposible. Y jurídicamente es este tema de la ley. Ahí se presenta nuevamente el fiscal en la mitad de la audiencia a cambiar otra vez la fecha del hecho. ¿Hablamos del fiscal Edgar Sánchez? No, es el fiscal sustituto, Eugenio Campos. Pero hay que tener en cuenta... Y hablamos de la jueza, la misma jueza. La misma jueza. Ahí ellos te presentan y cambian la fecha del hecho. Y si queremos modificar una pequeña circunstancia nomás, ¿qué cosa es la fecha del hecho? Del 1 de junio del 2018 pasan al 1 de abril del 2019, para que las facturas ya hayan entrado en el mundo del ser y hayan podido ser utilizadas, ¿verdad? Pero quiero aquí detenernos por este último comunicado que sacó el Ministerio Público, donde dicen que la Fiscalía solicitó medidas alternativas y no es responsable de la prisión preventiva. Hay que saber de que la recusación, porque ni bien Edgar Sánchez imputó esto al doctor Efraín Alegre, fue recusado. ¿Te puedo parar ahí, doctor? Sí. Porque hiciste alusión al comunicado que sacó la Fiscalía y no sé, Mati me va a ayudar a ver si podemos poner en pantalla para que la gente vaya siguiendo el hilo del relato del doctor Duarte Cacabelos. El Ministerio Público hoy y ayer también saca sendos comunicados en los que trata de explicar. A ver. Ese no, ese es el decreto presidencial del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y este es el comunicado. A ver si podemos poner un poquito más atrás. La pantalla atrás, Mati. Bien, pero se lee. Bueno, pero lo que les decía es... Ahí está. Este es, exactamente. Dice, en atención a las diferentes publicaciones del Ministerio, a diferentes publicaciones, es decir, alude más a la prensa que...
El Ministerio Público aclara lo siguiente. En la causa abierta por supuesta falsificación de documentos públicos, el agente fiscal ha solicitado medidas alternativas correspondientes al hecho punible investigado, al considerar que no ameritaba solicitar prisión preventiva, pues no se reunían los presupuestos procesales. 2. El señor Efraín Alegre se encuentra hoy con prisión preventiva por orden del Juzgado Penal de Garantías, y en negritas y subrayado, por razón del incumplimiento de las medidas que le fueran impuestas por la jueza Cintia Lovera y tras haberse extendido el plazo razonable que la misma le otorgara a fin de que el señor Efraín Alegre cumpla con las medidas impuestas por el juzgado. 3. El Ministerio Público tiene abierta una sola carpeta de investigación, la cual es por uso de documentos públicos de contenido falso con respecto al señor Alegre. La misma es en virtud a una denuncia que presentó el dueño de las facturas utilizadas en carácter de afectado y víctima de un hecho punible y que está en investigación. 4. Si bien el juzgado ha remitido algunos antecedentes, no existe otro caso abierto por desacato u otro hecho como se ha publicado en algunos medios. Entonces, a la ciudadanía en general extendemos la tranquilidad que el Ministerio Público no actúa ni actuará de forma arbitraria como se pretende instalar, pues la institución cuenta con los mecanismos necesarios de control interno para garantizar la objetividad y legalidad de toda investigación abierta a su cargo y el cumplimiento del principio constitucional de la igualdad de la ley. 2 cosas importantes entonces intenta aclarar a través de este comunicado del Ministerio Público. Primero, que no haya abierto otro documento, otra causa, digo yo. Perdón, Andrés. Este documento, en cada inciso, denota que quien lo firmó no merece el cargo de fiscal. Si podemos, y te voy a decir punto. Volvemos a traerla arriba. Volvemos a traer arriba. Punto 1. Ahí está. Ahí está. Se solicitó medidas alternativas correspondientes al hecho investigado al considerar que no amerita prisión preventiva. Desconocimiento supino de que si no tenés los requisitos de la prisión preventiva no podés pedir ninguna otra medida cautelar. El 242 no de balde viene antes que el 243, 244 y 245. Las medidas alternativas o sustitutivas, o como hoy se denomina, es suspensión de la ejecución de la prisión preventiva. Es decir, si no tenés reunidos los presupuestos para aplicar una prisión preventiva, no podés suspender su ejecución. Y que el Ministerio Público del Paraguay escriba esto es un desconocimiento de ese principio básico. Oscurece más de lo que intenta aclarar. O demuestra algo más grave. ¿Y lo segundo, doctor? Sigo, el número 2. Dice que Efraín Alegre se encuentra hoy por haber incumplido las medidas que le fueran impuestas, tras haberse extendido en plazo razonable el plazo que le había otorgado la misma Efraín Alegre. El 25 de agosto se hizo la audiencia donde se le impuso esa medida cautelar a Efraín Alegre. Y si el Ministerio Público, requirente o titular de la acción penal, consideraba que tenía que dictarse la prisión por haberse incumplido esta medida cautelar, debió hacerlo al transcurrir el plazo de los 20 días hábiles que pasó en septiembre desde el 25 de agosto. Bueno, ahí me permiten una interrupción, Andrés. Sí. Porque a ustedes les entusiasma esta discusión jurídica con términos que a lo mejor la audiencia no tiene del todo claro cuando estamos hablando ya de los detalles, sin recordar el comienzo mismo. Y por eso le quería plantear a Katia una manera más simple de ir a lo mismo que ellos llegaron. Acá, después de las elecciones del 2018, se plantea que hubo un fraude en la presentación de facturas de Ciudad del Este, incluso de un surtidor que se había encargado más de 100 millones de guaraníes teóricamente en nafta en un solo día, etc. Es decir, una de las tantas anomalías administrativas o fraudes, si quieren. 2 facturas de más de 5.000. Sí, desde Ciudad del Este. Es Ciudad del Este. Esto es movilizado mediática, política y jurídicamente por un sector interno opuesto a Efraín Alegre, que es el sector de Blas Llano. Así mismo. Y hacen la presentación judicial que insólitamente olvida que el candidato del partido no puede ser ordenador de gastos y sin embargo lo imputan y luego eso sigue. Hasta allí era una cuestión de abuso jurídico, diputada, ¿verdad? ¿Qué más podemos aclarar sobre este punto?
Sí, en realidad yo entiendo que la casuística es importante analizarla, pero acá hay que mirar esto en un contexto más amplio. Acá tenemos el avance de un neofascismo, de un neoestronismo, y eso hay que dejarlo muy claramente cimentado para entender lo que significa la utilización, la manipulación del Ministerio Público y del Poder Judicial, que trae rémoras de ese estronismo, en donde hoy ya no se puede usar la picana eléctrica. Entonces se sustituye ese tipo de torturas con la persecución penal a inocentes. Es muy grave que el titular monopólico de la acción penal pública, en este caso los fiscales, ¿y por qué, Andrés, cuando vos decías, y hablábamos un poco, ¿por qué la fiscala general del Estado? Claro. ¿Por qué ella? Claro. Porque realmente... Como dice Alfredo, diputada, la gente se pregunta, es una jueza la que dicta la prisión, pero se la quiere llevar a Sandra Quiñones, que es fiscal general del Estado, siendo una jueza la que dictó. En todo caso tendría que ser el presidente de la Corte, el responsable, ¿verdad? Pero en realidad acá tenemos un poquito a la gente es importante eso. Es importante señalar que quien inició este problema, quien malparió este y otros muchísimos, porque finalmente son muchísimas causas parecidas en donde se utiliza el Ministerio Público como garrote para adormecer, para amordazar. Y quiero recordar solamente en esta pandemia la omisión del Ministerio Público en la persecución de los hechos punibles de corrupción denunciados en pandemia, incluso por diputados. Después tenemos el procesamiento de 2 líderes, de 2 luchadores sociales que intentan justamente liderar una marcha contra la corrupción y supuestamente por aglomerarse sin que exista ninguna ley que tipifique el hecho de la violación de la cuarentena. ¿Te referías a Esther Roa? Me refiero a Esther Roa y a Juan Galeano. 8 de abril el juicio. Efectivamente. Después tenemos hoy un evento más que se suma a una serie de eventos en donde tenemos un Ministerio Público instrumentalizado a favor de los intereses de las claques políticas, de los poderes fácticos y de los poderes económicos, y esto no puede ser. Acá hay una estrategia de baja y de larga profundidad. De baja profundidad, esto beneficia al oficialismo. ¿Por qué? Porque desvía la atención de todo lo que hoy se estaba hablando, de todo este gabinete putrefacto de Mario Abdo Benítez, que finalmente se desvía la atención hacia este evento. ¿Se cumplió el cometido? Se cumplió. A largo alcance estamos hablando de resquebrajar, de inficionar, de destruir a un partido de oposición que finalmente es la segunda fuerza política más grande del Paraguay, que es el PLRA. Dejarlo malherido, dejarlo resquebrajado, buscar la manera en la cual dar un mensaje contundente a todo aquel que ose. Porque si podemos hacer esto y si podemos hacer lo que se nos canta con el presidente del Partido Liberal, que podemos estar de acuerdo o no con él. Yo tengo mis críticas y mis diferencias políticas inmensas con Alegre, que hoy no es el punto de debate. ¿Por qué no lo van a hacer mañana con Katia González, con Sebastián de Villarejo, con Rocío Vallejo? ¿Por qué no van a utilizar procesos penales para perseguirnos y de esa manera uniformar el pensamiento y que estas claques continúen robando impunemente? Esa es responsabilidad del Ministerio Público, que no tiene ninguna política pública para la desactivación de la corrupción, pero sí tiene todo el rigor de no se puede analizar formalmente. Yo hoy le digo a la gente, porque hay buenos fiscales y jueces, levántense, levántense. Porque realmente mañana cuando les toque en sus despachos alguna causa que está marcada por un político, ustedes no van a tener otra alternativa, sino arrodillarse ante ellos. Hoy es el momento de decirle a la gente, no podemos solos, les necesitamos. Y hay que hacer una revolución positiva, una revolución y una rebelión contra esta claque política mafiosa que gobierna este país y que pretende, y no va a ser políticamente correcto lo que digo. Se puede equivocar el Poder Legislativo y se puede equivocar el Poder Ejecutivo. Pero cuando se equivoca el Poder Judicial y el Ministerio Público, no hay democracia. Doctor, estos son hechos que podríamos decir ocurrieron hace bastante tiempo, son viejos.
Sí, no, estaban como estancados y olvidados por la opinión pública. ¿Qué lleva a la jueza Cynthia Lovera a reavivar de repente Esa es la pregunta. Dos preguntas yo tengo al Ministerio Público y quiero que se siente aquí los fiscales, no al Ministerio Público, ahí como dijo la diputada, hay buenos y hay gente honorable. ¿Cuáles lo que son los documentos públicos que se utilizaron para imputarle a Efraín Alegre? Son dos figuras privadas. Jurídicamente, ¿cuál es el documento público? 1. 2. ¿Qué pasó entre el 20 de septiembre del 2020 y el 28 de enero del 2021 para que el 28 de enero sea el día D? La excusa de un informe del actuario para saber si se cumplió o no se cumplió con la medida es una excusa barata. ¿Por qué lo digo? Justamente iba a ser el último punto. Cuando se firmó esa acta el 25 de agosto, le puedo pasar a producción, Efraín Alegre dijo claramente, no voy a cumplir con esta fianza, señores. El día 21, llévenme preso. Pero está prescrito, firmado por todos. No es algo que esperábamos saber si iba a cumplir o no. Expresamente dijo. O sea, el 15 de septiembre se tenía que haber hecho lo que se hizo el 28 de enero. Claro, y además me voy al juzgado a preguntar, ¿y después? ¿Cuándo van a dictar la orden de prisión de Efraín Alegre? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a ser? No se va a quedar así nomás, doctor. Es más, se quedó así hasta que cambió algo el 28 de enero. Jurídicamente, procesalmente, ¿qué correspondía hacer, doctor? Usted es mujer de derecho. Usted en el caso de la doctora Lovera. Claro, procesalmente ella revoca por contrario imperio su determinación en el día 21 al no haber ejecutado la orden. Ella dice esto ya no es necesario para someter a Alegre al proceso, entonces es una revocatoria. Ella ya no tiene atribuciones para tener en su cajón y alinear los astros justo el día que sale prácticamente la resolución 1/2021 del TSJE que decide un conflicto interno. Qué casualidad, es el 28 de enero. Hay un dato más, El Tribunal Superior de Justicia Electoral dictamina por fin sobre un caso interno del Tribunal Electoral Independiente del partido, justo en el día en que se reaviva un caso judicial menor de meses atrás. Yo no sé. Mitad y mitad esa resolución, doctor, porque la mitad le da la razón a Alegre. Sí, lo que quiera, pero pasa como en el momento exacto para que no se discuta. A ver, Andrés, un tema que no tiene nada que ver con la cuestión judicial, pero si le dijeran a Efraín Alegre cómo desearía que se diseñe la actuación judicial para beneficiarlo políticamente, lo que hizo la jueza Cynthia Lovera sería inmejorable. Ahora, tanto es así, fíjense una cosa, que la gente se fue desmarcando rápidamente de lo que hizo la jueza, excepto un pequeño sector de diputados llanistas, entre ellos Edgar Ortiz, porque todo el mundo hizo comunicados contra la resolución de la jueza, antijurídica e insólita, excepto unos 3 diputados llanistas que estuvieron de acuerdo, habrían estado de acuerdo con la jueza, pero que también hacen una declaración insólita. No estamos de acuerdo con la jueza Cynthia Lovera porque su resolución es para levantar la imagen de Efraín Alegre y no nos vamos a prestar a ese juego. O sea, increíble. Hasta incluso aquellos que deberían estar de acuerdo están en desacuerdo con eso. Por eso hoy nos interesó mucho la opinión y la perspectiva de la doctora Katia González, porque ella, además de ser una mujer de derecho, también entiende de las cuestiones políticas. Y después de la pausa nos va a responder hasta qué punto beneficia políticamente a Efraín Alegre esta situación. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, doctora Katia González, le reitero la pregunta. Usted fue muy enfática en decir que esto no solamente le afecta a un ciudadano de apellido Alegre hoy, sino que hay que mirar un poco más allá y ver cómo afecta a la democracia de la República. Pero en las internas políticas, ¿aquí está ganando o está perdiendo Efraín?
Bueno, Efraín, hoy le podemos, si es que yo tuviera que dar una imagen de él, hoy está como una suerte de minotauro, ¿verdad? Mitad Mandela, mitad Gandhi, ¿verdad? Entonces, internamente yo creo que a Efraín le beneficia, dentro del Partido Liberal lo fortalece, y bueno, eso hace que él probablemente lo capitalice. Yetabeí, era como dicen en el común denominador, lo capitaliza a su favor, ¿verdad? Vamos a ver cómo se dan las cosas una vez que el Partido Liberal está fracturado, está atomizado, está con varias candidaturas. Hoy esto lo que hace es pulir el escenario y internamente Efraín queda realmente ganando. Entiendo yo que dentro del Partido Liberal. Desde la perspectiva política. Y desde la perspectiva política, ¿verdad? Ahora, a nivel general, hay que ir viendo un poco cómo se dan los escenarios, pero la realidad es que a mí no me gustaría mezclar las cosas porque realmente en este momento no quisiera ser crítica con Alegre en el sentido, digamos, yo tengo mis discrepancias de su forma de hacer política, la manera en la cual se deben encarar las elecciones de cara al 2023, las propuestas, la visión de Estado, etcétera, etcétera, que nosotros tenemos visiones diferentes con Alegre. De hecho, Katia, perdón, la decisión de la jueza Lovera ha tenido la virtud de unificar, después de muchísimo tiempo, a todo el espectro opositor en una posición de solidaridad con Efraín Alegre, ¿verdad? Efectivamente, nosotros el miércoles presentamos una resolución, ¿verdad? Esto es ahora primicia, ¿verdad? Terminamos de redactarla esta tarde, en donde vamos efectivamente a conformar una mesa receptora de denuncias, porque acá se aplica un poco lo que en términos constitucionales significa el contrapeso y el equilibrio, el control recíproco que debe existir entre poderes. Vemos un claro abuso de funciones por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial y hoy queremos acercarnos a la ciudadanía. Contarles de que su Poder Legislativo va a estar ahí recibiendo las denuncias de todo el país de manera tal a articular realmente las reacciones políticas ante esta situación insostenible. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el Latinobarómetro, lo dicen mediciones de Transparencia Internacional, en donde el Poder Judicial, si continúa de esta manera, si continúan los clotildos dentro y al frente de la Fiscalía General del Estado, vamos a tener problemas muy graves. Nosotros entendemos que es el momento de parar la pelota, de escuchar a la gente y de articular en una fuerza inversamente proporcional a las mayorías y minorías. Esa es la propuesta. No puede nuevamente el Partido Colorado imponer esos 43 votos que tiene para liderar este proceso que de por sí debe liderar la oposición, de recibir las denuncias, de procesarlas y de enviar cada uno por el andarivel. Los que corresponde enviar al jurado de enjuiciamiento de magistrado, porque son abusos de funciones, prevaricato, mal desempeño de funciones de jueces y fiscales, los enviaremos, y lo que corresponde tratar vía juicio político es una determinación que tenemos que tomar, porque esto se está pasando de castaño oscuro. Doctor, yo le quería, sobre esa misma pregunta, y desde el plano jurídico, realmente se vio, porque me tocó responder muchísimas veces este tipo de preguntas desde el jueves a la siesta en que ocurrió esto, ¿por qué Efraín más o menos se metió? Porque acá ya estaba que Efraín se tiró a la prisión preventiva. Se puso él mismo la esposa. Claro, eso es lo que se quiso. Acá hay que entender de que, bueno, él es político, pero atrás hay una familia, hay una esposa, hay hijos, y nosotros como abogados que estábamos esperando desde septiembre a ver qué es lo que hacía la justicia, si con esta causa Baladí se animaba o no a dictar esta prisión preventiva, y la situación de que la justicia paraguaya esté en el ojo del mundo, porque yo estuve dando entrevistas hasta CNN en español para explicar por qué estaba preso un líder opositor en el Paraguay y por qué la causa no tenía sentido. O sea, el costo de ser político hoy en Paraguay, el costo, ¿qué es lo que decía Katia hace rato? Puede ser ella, puede ser Rocío, puede ser Celeste. Ahora, en estos días se ha hablado como nunca antes en el país de un neologismo inglés. No tiene una traducción perfecta en castellano, lawfare, que es la guerra judicial, es decir, la asociación ilícita entre jueces, fiscales, poder político, poder económico, para destruir adversarios. De eso le quería hablar, doctor. Adelante. Que fue justamente lo que ocurrió en este caso. Cuando bien aparece esta imputación,
me dice Efraín Alegre, y con total sabiduría en ese sentido, me dice, doctor, ¿este tópico es jurídico? Me dice. Y no, doctor, le dije, cualquier abogado sabe que esto no es un documento público, es un documento privado, y cualquier abogado conoce la ley y sabe que vos no podías hacer. Entonces no es jurídico, esto es político. O sea, no es que Efraín Alegre responde con política a lo jurídico. Y con sabiduría me dijo. Y yo no le creía, yo le decía, vamos a someternos, doctor. Yo no tengo otra herramienta más que la ley para solucionar un conflicto en la ley y por la ley y con los mandatos de la justicia. Pero el día 1 me dijo, no es que yo hago político esto es político. A mí me imputan porque soy Efraín Alegre. Cualquier abogado sabe que esto no puede tener andamiaje. Y es en el mismo sentido que ese término es que yo, como abogado, tengo la experiencia desde el 2013 viene esto. Mi primer cliente con el que pasé esto fue Rafael Filisola, que le imputaban por los helicópteros. Al que pagó le sobreseyeron y al que contrató le acusaron. Después le tengo que decir más, y por enviar un chat se le abrió una causa penal de magnicidio al presidente de la República. Y después, esto que pasó. Pero el contrasentido que existe, analicemos el caso Rodrigo Quintana. Una muerte, un homicidio a mano de la Policía Nacional. Se investigó a los posibles participantes, que eran muchos, si uno empieza a sospechar. Y si en este caso de dos facturas por no más de 100 millones de guaraníes, se van hasta la cabeza. Si esta lógica hubiesen utilizado en todos los casos, nosotros decimos el Ministerio Público tiene esa línea de ir a la cabeza. Mabel Renfeld, en su comentario de hoy en ABC, recuerda las investigaciones a partir del hallazgo de los teléfonos celulares en la muerte del periodista Pablo Medina. En donde ocurrió exactamente lo contrario. Exacto. A partir del cruce de llamada, de los horarios, de las celdas, de las investigaciones que se hicieron, se fue armando la historia real del caso hasta que se pudo describirlo perfectamente y encontrar a los culpables. Todo lo contrario de lo que sucedió con la muerte de Quintana en aquella noche fatídica de la enmienda y de la quema del Congreso de Málaga. Y a partir de allí, curiosamente, desde hace 2 o 3 días, buscando la relación, el origen, la explicación de esta insólita decisión de la jueza Cintia Lovera, las miradas empiezan a dirigirse no hacia esta señora, que no la conozco, sino hacia la Fiscalía General, a la Fiscala General del Estado, y a quien dicen es su patrón. Es decir, y se empieza a hablar entonces de aquellas cuestiones de la quema del Congreso, de la enmienda y de la muerte de Quintana. Hay una relación no digo de causa-efecto jurídica, pero sí de evidencias políticas muy claras en esto, Katia. Efectivamente es así. Nosotros entendemos que tenemos que recuperar nuestras instituciones y tenemos que recuperarlas de la mano del secuestro, de la toma de decisiones compartidas por padrinazgos políticos, por claques que quieren continuar beneficiándose de la cosa pública, con total y absoluta impunidad. Necesitamos una justicia independiente y hoy no la tenemos. Y la justicia en su más amplio concepto, incluyéndole al Ministerio Público, cuyo poder es demasiado grande. Son casi una suerte de semidioses, hoy los fiscales. Y tenemos testimonio de que la Fiscalía, a pesar de que su ley orgánica tiene 20 años, 20 o 21 años tiene la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Y qué dice esa ley orgánica? Que el Ministerio Público tiene que tener protocolos unificados de actuación. Tienen que respetar el principio de certeza y de seguridad jurídica. Y hoy no tenemos ningún protocolo. O sea que tiene que saberse qué se va a hacer cuando la causa es un hurto, cuando es un robo, cuando es una producción de documentos no auténticos y cuando es un homicidio. Tiene que ocurrir lo mismo cuando el mismo hecho. Efectivamente, tiene que ocurrir lo mismo, no pueden estar ocurriendo las cosas. Basta un botón, diputada. Yo recuerdo el año pasado tuvo que salir la Corte Suprema a decir que en los casos de alcotés o de alcoholemia, cuando es 0,01, muchos fiscales ya imputaban, porque la ley en su letra decía alcoholizado, no decía la gradación. Y muchos decían, no, a partir de 0,80, antes es administrativo, después, o sea, dependía del fiscal con el que vos caías para que sea un hecho punible o una falta administrativa. Y tuvo que salir la Corte a decir, no,
todas las faltas son iguales para todos los fiscales. Pero yo le quiero decir, siempre contextualizando, ustedes pueden creer que en el caso 31M de la muerte de Rodrigo Quintana, esta fiscalía terminó imputándole al hijo de Efraín Alegre y a los otros jóvenes por haber ellos evitado que se descubra qué pasó, entre comillas, por lo que pasó con el circuito cerrado en la madrugada. ¿Qué hecho lo que se puede frustrar a través de rescatar? Porque lo que hicieron fue rescatar el circuito. Al contrario, da la impresión de que si no lo hubieran hecho, no hubiera habido filmación. Jamás hubiésemos visto, porque si es que además hacemos un contexto, ¿qué dijo la policía y el Ministerio del Interior cuando amaneció el 1 de abril? Que Rodrigo murió afuera en la calle, que Rodrigo luego se suicidó. La policía no tuvo nada que ver, que nunca entró. Paredes Palma negó hasta estar hablando en vivo, creo que acá en Telefuturo con Oscar Acosta, que salió su reloj ahí, que él estaba en el PLRA. Sí. O sea, ese atropello hubiese quedado si es que no se salvaba el circuito cerrado. Y ellos terminan imputados. Y ellos terminaron imputados por hechos prescriptos. Por hechos prescriptos. O sea, este Ministerio Público es intolerable, porque lo hacen con cualquiera. O sea, lo peor es que hacen, como yo digo, con gente que tiene voz. Porque los sin voz, ¿cuántos deben padecer? Le padecen diariamente y no son escuchados. Ni astucia ni razón, y la otra cara de la modernidad le tenemos a quién, a González Daer libre. A González Daer en una prisión de mofa. Porque nosotros veíamos cómo tenía su teléfono celular, cómo entraba el delivery de McDonald's y de Burger King, perdón el chivo, cómo estaba en una suerte de, no sé, de perurima, ¿verdad? Ese cuentero, ese que está ahí. Vamos a simular que te metemos un tiempito en la cárcel para ahora gozar de todas sus libertades. 8 billones de guaraníes estamos hablando de perjuicio patrimonial. Ese señor tiene plata y ha comprado y ha matado gente durante toda la época de su influencia en la justicia, no solamente en Luque, sino en todo el país. Y tiene plata para comprar 7 veces el Poder Judicial, cuyo presupuesto es de 1.024.000 millones de guaraníes. Pero para él es Stroessner puro y duro, neoestrocismo. Para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley. ¿Quién es así? Y hoy es el Ministerio Público, hoy es el Partido Colorado y hay que identificarlo, hay que identificar quién es el que está motorizando esta influencia política perversa y hay que decir que esta cúpula, esta claque que secuestró al partido, a los principios del partido y que no son más de 100 personas, tenemos que hacer el esfuerzo y tenemos que hacer ese ¿quién es quién? Los buenos colorados deben entender de que tienen que pasar esos dirigentes a la más oscura llanura, porque la democracia en el Paraguay peligra. Doctor, ¿qué se viene esta semana dentro de su trabajo, ¿verdad? Porque esto que estamos hablando con la diputada seguro va a incidir en su trabajo, las diferentes posiciones de los presidentes de los partidos de oposición, todo influye, la presión ciudadana, seguro que de alguna manera le va a facilitar el trabajo a usted, pero usted específicamente, ¿qué piensan hacer al respecto? Bueno, ¿Qué le queda? Varias cosas. Esta es una medida cautelar que es esencialmente revisable, ¿verdad? Hay que entender que esta prisión no es un castigo. Esta prisión es una medida cautelar para asegurar el sometimiento de una persona a una sospecha de un hecho punible, ¿verdad? No hay acá, Efraín es inocente y entonces la jueza en cualquier momento puede revisar esta medida cautelar, ¿verdad? Pero además de ello, lo que para nosotros es alevoso es que la resolución no solamente ordena su prisión, sino que se le abra un nuevo proceso por desacato, que si bien me aclaraste, la Fiscalía dijo, nosotros no vamos a abrir, es una resolución judicial que ordena eso. La Corte puede tomar, digamos, ese juicio. La Corte puede auditar esto y preguntarle, hay una pregunta que no se va a poder responder la jueza. ¿Por qué ahora? Bueno, ¿por qué un candidato está siendo imputado por una cuestión que la propia ley dice que no le está autorizada? Es lo que pasa, que los jueces penales de garantías no cumplen con su rol de garantizar la presunción de inocencia y la correcta aplicación de las garantías constitucionales. Non bis in idem, dijiste como una locución latina. Sí. ¿Qué significa eso? No 2 veces por un mismo hecho. O sea,
y no se puede sancionar 2 veces por un mismo hecho, y sancionar en el amplio sentido de la palabra. ¿Y eso ocurre ahora? Y esta prisión preventiva es una sanción. Y ahora se pretende abrir otro proceso para aplicar una sanción por desacato. O sea, primero la prisión preventiva y después otra futura por no cumplir la orden. Preventiva. ¿Jurado enjuiciamiento de magistrado? Y nosotros, todo eso tenemos que hablar con el doctor Efraín Alegre. Esto nos tomó a nosotros totalmente de sorpresa. El primer impacto fue político categóricamente, pero ahora ya nosotros tenemos que dar la respuesta. Los mecanismos jurídicos ya echan a andar. Tuvimos un día hábil nomás entre que pasó esto. Esta semana vamos a tener planteamientos que sean acordes a ambos escenarios. Entre paréntesis, Andrés, en medio de este vertiginoso fin de semana jurídico, ocurre un sinsentido sanitario. Teóricamente, quien va a ir preso debe estar aislado para evitar la difusión de la pandemia a los presos que van a ser sus compañeros. Y lo que menos hizo Efraín es estar aislado, sino recibiendo a comitiva de amigos y correligionarios, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Doctora... Y le está explotando en la cara también a ellos mismos, la decisión. Usted hace rato habló de responsabilizar a cada uno con de acuerdo a la participación que haya tenido, incluso habló de enjuiciamiento, jurado enjuiciamiento de magistrados. ¿A quiénes tiene en mente cuando dice eso? No, a muchos fiscales, a muchos jueces que hoy utilizan como una suerte de feudos al Poder Judicial, al Ministerio Público. ¿Nombres? ¿No tiene? Y tenemos en Ciudad del Este muchísimos, o sea que vamos a empezar a hablar de nombres y vamos a quedarnos cortos en el programa. Tenemos diferentes formas de operar dentro de lo que significa. Hay gente que opera en las barreras, hay gente que opera justamente en los hechos punibles de estafa, cobran para imputar, cobran para sobreseer, cosas que no son estafa, que son simplemente hechos civiles, las llevan al ámbito penal, hacen sus pequeños curros, sus pequeños negocios. Todo ello yo estoy convencida diezmando para la corona. Acá no se hace nada y no se da puntada sin hilo. Hay fiscales que le conocemos nosotros como fiscal 500, porque no son 500, 500.000 nomás es cualquier cosa de 500.000 en su tarifa por cualquier cosa que sea. Ya no podemos seguir con este desmadre, con este nivel de descrédito, y es el momento de ponernos realmente el Paraguay al hombro y entender de que alguien tiene que parar la pelota, porque el retroceso y el avance, repito, de estas claques privilegiadas en la justicia le hace muchísimo daño. Ojalá que la Corte parcialmente renovada pueda darnos una mano, porque realmente esa es su función. Yo tengo entendido, pues estuve siguiendo la sesión del plenario con los gremios de abogados. El posicionamiento del Colegio de Abogados del Paraguay fue justamente de un poco de revisión, de volver a darle contenido y valor a la justicia, que no podemos convertirla en simples rituales, en simples formularios continuos, que tenemos que entender que una justicia cargada de valores es lo que necesitamos. Y para eso, si hay que depurar, hay que empezar a hacerlo. Difícil el jurado. Nuestros representantes, sí, la mayoría... Hay que revisar también en esa figura. Así mismo. El jurado está discutiendo en este momento un tema que me parece crucial, en donde la ciudadanía tiene que estar enterada y tiene que intervenir, que es la admisión de denuncias provenientes de la prensa o de la ciudadanía en general, frente a una posición inentendible y que casi cómplice con la situación de corrupción judicial, que es intervenir solamente en aquellos casos en donde hay una denuncia, cosa que no ocurre siempre, y los principales casos de corrupción de los últimos años provinieron de datos que surgieron de la prensa. Van a tener muchísimo trabajo. Sí. Pero todo tiene un doble filo. Ese tema, sí. Imagínense, doctor, la contracara. Nosotros vemos como que el jurado no va a poder intervenir en las denuncias de la prensa. Sí, lo entendí yo. Pero yo entiendo que el que está en el cargo de presidente del jurado, ante cualquier medio se entera de algo y es el que puede abrirte una causa. Y eso es lo que le genera también temor a los agentes y fiscales, porque es otorgarle un poder extralimitado. Eso es algo que hay que regular. Estábamos trabajando en la Comisión de Reforma justamente de la Ley del Jurado el año pasado. Se puede dar lo contrario,
que se haga publicar algo claro, para poder tomar intervención. Así mismo. Entonces, son cosas que es un poder que, como todo, hay que regularlo porque si no está regulado y controlado, se vuelve arbitrario con muchísima facilidad. Porque hay cuestiones, por ejemplo, donde el jurado de enjuiciamiento se vuelve cámara de apelaciones, ¿verdad? Yo soy del criterio de que el mecanismo para rever una decisión judicial es la apelación. Es lo que yo le decía a Fraín Alegre y a su equipo. Nosotros tenemos que apelar esto porque no podemos pedir al jurado que analice la conducta de alguien que tendría que en todo caso ser analizada por su superior jerárquico. Cuando el superior jerárquico convalida eso, bueno, nos vamos otra vez a la corte y se van la jueza y la cámara todos junto al jurado por haber resuelto y hecho mal. Porque si no, muchas veces tenemos resoluciones donde la cámara revoca y el jurado la absuelve. O sea, a vos te dio la razón el Poder Judicial y el jurado le perdona. Qué complejos son ustedes los abogados, Andrés. Ellos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por venir. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Ojalá la ciudadanía también haya sacado alguna información que no tenía y que le ayude a tomar su propia convicción sobre este tema. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Muy bien, estamos de vuelta a este tercer bloque de Bajo la Lupa. Hoy nos enteramos una linda noticia, esperanzadora sobre todo. Al iniciar el programa decíamos que febrero va a ser un mes cargado en lo político, se vuelven las clases y también la noticia que se adelantó la llegada de la vacuna para el COVID a Paraguay. Allí está el tuit que había puesto el mismísimo presidente de la República. Excelente noticia, decía el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, me acaba de comunicar que el mecanismo COVAX entregará a nuestro país 300.000 dosis en la segunda quincena de febrero. Esto puso ayer a la tarde el presidente de la República y no deja de ser una buena noticia realmente, doctor Boxia. Buena noticia para la población, sobre todo para el gobierno y para el Ministerio de Salud, entre otras cosas porque era un tema que estaba creciendo en ansiedad, en nerviosismo y en críticas. Sí. Porque obviamente la imagen de que las vacunas llegaban a la Argentina, llegaban al Uruguay, llegaban a Bolivia y no pasaba nada en Paraguay era una cuestión que parecía crecer como una bola de nieve. Esta información tranquiliza a todos, creo, tranquiliza a todos, pone un plazo más cercano, si bien en cifras todavía pequeñas, y supongo que debe dejar muy aliviado a los funcionarios del Ministerio de Salud, ¿verdad? Sobre todo, sí, a los trabajadores de la salud. Y para hablar de este tema, estamos con la doctora Viviana De Gea. Ella es directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. Buenas noches, doctora. Un gusto saludarla. Bienvenida aquí a este espacio Bajo la Lupa. Estoy con el doctor Alfredo Boxia. Para hablar un poquito de esta buena noticia que nos enteramos ayer a través del tuit del mismo presidente de la República, la llegada de las vacunas a mediados de febrero. Entendido tengo que serán 300.000 dosis, esto significa 150.000 personas vacunadas en ese primer lote. Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto saludarles a los dos, al querido profesor Boxia también y bueno, a su audiencia. Sí, realmente fue un fin de semana bastante con buenas noticias a pesar de otras malas noticias que hubo, pero para el ámbito de la salud y para toda la población, en verdad, el primer arribo de las vacunas ya tan próximo es sin duda una buena noticia. Sí, doctora, esta llegada se adelanta prácticamente un mes porque estaba prevista para mediados de marzo, incluso algunas voces señalaban abril, pero es un lote que, según pudimos leer, tiene también su aplicación gradual. Primero van a ir los trabajadores de la salud, después las personas de mayores de 60 años, después las personas que tienen enfermedades de base. Hay un orden en el cual van a ir vacunándose a toda la población. ¿Usted tiene en números cuánto más o menos tiene cada uno de estos grupos de ciudadanos? Sí, de hecho que el Plan Nacional de Vacunación está disponible para todo público en la página web del Ministerio y justamente se contempla, tal cual como estabas mencionando, las etapas que van a ser graduales y con una estimación de las personas que conforman cada grupo.
Recordemos que son estimaciones porque esta es una vacunación como todas las otras que es voluntaria. Es decir, podría haber personas que no accedan, no quieran vacunarse contra la COVID. Entonces, por ejemplo, en el primer grupo, en la etapa 1 está contemplado profesionales del área de la salud, todos los que trabajan en área de la salud, sobre todo asistencial, todas las carreras, todo tipo, incluso servicios generales, todo, ¿verdad? Eso se estima en torno entre 50.000 y 70.000 personas porque debe abarcar a todos los sectores, a todo el subsistema de salud. Es decir, público, privado, estas 150, autárquicos, etc. Es decir, estas 300.000 dosis debería alcanzar, por más que todas las personas de ese sector se vacunen, alcanza sin problema. Y pasamos al segundo grupo, entonces, mayores de 60 años. Exacto, que sigue siendo dentro de la etapa 1, porque la etapa 1 es personal de salud y personas mayores de 60 años. Y personas mayores de 60 años, según las estimaciones, que deberíamos cubrir en torno a 700.000 personas, 720.000 aproximadamente. 220.000 dijo. 720. 720.000, ajá. Okay. Entonces ahí, al mismo tiempo que estas 300.000 dosis se van a estar aplicando, ya tendríamos que estar recibiendo otras dosis también que se fueron adquiriendo con las negociaciones bilaterales, que todavía no tienen una fecha estimada, una fecha fija de arribo, pero también se espera la llegada de estas dosis entre finales de febrero y primeras semanas de marzo. Por lo tanto, se va a poder progresar. Y luego ya es ir esperando los siguientes arribos, ya por el mecanismo COVAX, que aproximadamente en 3 o 4 entregas estarían cubriendo todo el compromiso que se asumió con el país. Doctora, de aquí a los próximos 6 meses, ya sé que es difícil calcularlo con exactitud, pero se supone que estaría o podría estar vacunado ¿qué porcentaje de la población? Bueno, a través del mecanismo COVAX se pretende vacunar a un 30% de la a un 30% de la población, que fue el compromiso que asumió el país con este mecanismo. Esto tendría que ser más o menos para todo el año, porque es difícil estimar si vamos a poder tener los plazos de entrega en el tiempo óptimo. Es decir, en teoría ellos me refiero al mecanismo COVAX, que podrán entregar una vez al mes, o sea que con un mes de separación. Pero esto está sujeto obviamente a la producción de los biológicos y a todos los mecanismos de transporte, o sea que podría incluso alargarse más. Cada etapa de vacunación está más o menos pensada que va a durar entre 4 a 6 semanas. O sea que tal vez, si todo va bien, en 6 meses, 10 a 15% de esta población estimada. Lo que nosotros estamos planificando es que todo este año vamos a estar con esta campaña de vacunación, obviamente por etapas y por momentos. Y probablemente esto se extienda también al año que viene. Ahora, doctora, ¿esto se refiere exclusivamente al mecanismo COVAX? ¿O pueden surgir por el camino alianzas comerciales privadas del gobierno, o sea, del ministerio, compras de vacunas de lotes privados? ¿O puede haber iniciativas privadas nacionales que, independientemente del cronograma del ministerio, pongan a la venta las vacunas para la población que pueda adquirirla o no? Sí, de hecho que además de este mecanismo COVAX, el país también está gestionando con otras farmacéuticas acuerdos bilaterales directamente con las farmacéuticas, y a través de eso también se espera el arribo de un lote, como decía, entre finales de febrero y marzo. Más allá de eso, todavía todo está por verse, digamos, se sigue planificando, obviamente todo debe ser de forma escalonada. Y por otro lado, con respecto a las iniciativas privadas nacionales, eso también es algo que digamos que las farmacéuticas o los laboratorios o las empresas privadas lo estaban negociando directamente con los productores de los biológicos. Sin embargo, lo que
lo que se maneja, lo que ellos informan es que todas las farmacéuticas, los que fabrican los biológicos, primero cumplen sus compromisos con el Estado que les está haciendo la compra de mayor cantidad y posteriormente van cumpliendo con el sector privado de ese país que les está solicitando. Entonces también en conversaciones con el sector privado, lo ideal es, lo que se espera es que los grupos prioritarios, sobre todo los de la etapa 1, estén cubiertos y etapa 2, obviamente, para después proceder al mecanismo de venta al público. Pero esa es una parte que realmente lo maneja directamente la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, así que probablemente mayores precisiones le podrán dar ellos. Doctora, y haciendo números exactamente con respecto a la cantidad de dosis que está comprometida a Paraguay, tengo entendido que por el mecanismo COVAX hay 4.279.800 dosis comprometidas para Paraguay y además aparte otras 2 millones de dosis que el Ministerio de Salud contrató o está haciendo gestiones con laboratorios privados directamente. Eso haría unos 6.280.000 dosis más o menos, es decir, 3.100.000 personas. ¿Significa eso? Así es, de momento, como estabas mencionando, todas las vacunas que se están adquiriendo, ya sea por el mecanismo COVAX o directamente con las agencias productoras, son de 2 dosis. Por eso, aunque suene mucho que parecería que llegamos a toda la población del país, es para, bueno, justo la mitad. Eso es lo que se está esperando. Por eso decía que prácticamente todo el año vamos a estar con esta campaña de vacunación. Incluso seguramente se va a extender al año que viene también, porque no vamos a recibir, ningún país ha recibido todo el lote completo de una sola vez. De hecho, hemos visto países que han sufrido retrasos en sus segundas entregas. Entonces, bueno, eso también es algo que es comprensible, porque hay una grandísima demanda a nivel mundial de adquisición de estos biológicos. Y bueno, las agencias productoras obviamente no tienen la capacidad de un momento a otro, como ocurrió con esta pandemia, de generar la cantidad de dosis que se necesita. Y esto es muy importante ser claros también con el tema de la distribución de estas vacunas. Estas vacunas iniciales, las 300.000 que vienen, se van a distribuir por parte del Ministerio, les va a dar una parte a IPS. ¿Cómo exactamente piensan hacer? Esta vacunación es universal, entonces toda la logística de lo que es el programa ampliado de inmunización está siendo fortalecida con otras instancias también del Ministerio, de manera a que los vacunatorios seleccionados para administrar las vacunas reciban estas dosis, ¿verdad? Con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? La seguridad, el control de cadena de frío. Hay un intenso trabajo invisible, pero imprescindible a la vez, que se está llevando a cabo prácticamente desde junio, desde el momento en que se formó esta, no sé, coalición, por decir así, que fue el mecanismo COVAX, y desde el momento que hubo noticias de vacunas que podrían llegar a fase 3, ¿verdad? Entonces, sí, IPS y ciertos sanatorios privados tienen vacunatorios que son habilitados por el Ministerio de Salud, digamos, como vacunatorio para todo lo que es el esquema regular de vacunación. Sin embargo, para esta vacunación COVID necesita unas ciertas especificaciones, otra vez, que todo el equipo del PAI y otros componentes del Ministerio de Salud están poniendo a punto para seleccionar los primeros vacunatorios que van a hacer para distribuir estas vacunas, sin dejar de lado el esquema regular de vacunación del PAI, porque eso es muy importante. Nosotros seguimos estando rodeados de otras enfermedades, podríamos decir reemergentes. Por ejemplo, en la región hay brotes de fiebre amarilla, de sarampión, de difteria incluso. Entonces, nosotros necesitamos que el resto de los vacunatorios puedan seguir funcionando y los niños y los adultos con esquemas incompletos puedan acceder también y recibir sus vacunas del esquema regular de vacunación. Doctora, estas vacunas tengo entendido que son a virus inactivos, ¿verdad? Inactivados, y necesitan una segunda dosis. 2 preguntas. ¿Esta segunda dosis es cuánto tiempo después de la primera? Y en segundo lugar, ¿está indicada la vacunación de embarazadas con este tipo de vacuna? Bueno, hay dos
plataformas de biológicos que nosotros esperamos recibir son las de virus inactivado, correctamente como mencionó, y también las de plataforma vector viral. En ninguno de los dos casos está incluido el esquema de vacunación para niños menores de 18 años y en este momento tampoco para embarazados, ya que las primeras pruebas no se hicieron en esta población especial. Me refiero a la fase 3 de ninguna de las plataformas de biológicos fue hecha ni en niños ni en personas embarazadas. Perdón, en mujeres embarazadas. Entonces, de momento no se va a incluir a esta población hasta que haya más evidencia, pero a nivel mundial, de que es seguro aplicar en estas poblaciones mencionadas. Perdón, y el intervalo es hasta 28 días para la segunda dosis. Otros países han probado, particularmente Reino Unido, pero cuando ellos iniciaron su vacunación con la plataforma genética, ellos probaron dejar el periodo más tiempo para poder usar más dosis en más personas. Digamos que usaron la segunda dosis de la vacuna, en vez de dar a la misma persona, dieron a otra, por ejemplo, para lograr una mayor inmunidad poblacional, digamos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no tenemos previsto hacer eso. Se piensa respetar el periodo que es hasta 28 días para recibir la segunda dosis. 28 días es la diferencia entre la primera y la segunda, doctora. Así es. 28. Ahora, doctora, la gente nos pregunta, el que ya tuvo y está fuera del rango de los 40 días que inicialmente, según la ciencia, era inmune, ¿debe vacunarse? ¿Puede vacunarse? ¿Qué recomienda el ministerio? Sí, sobre todo para personal de salud y sobre todo esas personas que son altamente expuestas al virus, está recomendado que se vacunen igual aunque ya hayan padecido la enfermedad. La recomendación de los organismos internacionales es que en situaciones de recepción de una escasa cantidad de biológicos que no permita cubrir toda esa población vulnerable a la que se pretende proteger, ahí sí digamos que la persona, en este caso el personal de salud que ya haya padecido la enfermedad, ceda su lugar a una persona que aún no la haya tenido. Pero en este caso, según la cantidad de dosis que recibiríamos, según el anuncio del señor presidente, podríamos llegar a vacunar a todos los personales de salud que tenemos, digamos, censados, hayan o no hayan tenido la enfermedad, obviamente si ellos voluntariamente acceden a la vacunación. Y con respecto a la cadena de frío, doctora, usted señaló hace rato un aspecto muy importante. ¿Tenemos la estructura? ¿Estamos preparados? ¿Cómo se piensa organizar eso? Tenemos la estructura, estamos preparados y a la vez estamos haciendo capacitaciones a través, obviamente, del programa ampliado de inmunización. Se están haciendo las capacitaciones porque se han adquirido también equipos no quiero decir mal, pero digamos de control de temperatura portátiles, más nuevos y que nos garanticen tener un control estricto de la temperatura de conservación durante 24/7, digamos, 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, todas las personas que trabajan en esto están recibiendo un fortalecimiento de sus ya conocimientos sobre el tema. Entonces, además de eso también está el Centro Nacional de Vacunas del programa de inmunizaciones, tiene las condiciones para albergar, digamos, las cantidades de dosis que vamos a recibir sin ningún problema. Y a esto me refería con que se están seleccionando los vacunatorios que van a entrar en esta primera campaña, digamos, en esta primera etapa de la campaña de vacunación. No van a ser todos, obviamente. Hay más de 1.100 vacunatorios en el país, pero obviamente en una primera etapa no van a entrar todos a ser vacunatorios COVID, por decirlo así. Justamente aquellos que tengan la mejor infraestructura, la mejor logística para lo que es la conservación y el control de todo esto que mencionabas, que es la cadena de frío, porque sí es un aspecto sumamente importante, si bien nosotros no estaríamos recibiendo el biológico que requiere una temperatura de conservación a menos 80 grados. Y tengo entendido que también van a estar distribuidos geográficamente de tal manera a facilitar algunas regiones sanitarias, la mayor cantidad en la zona de Asunción y Central, Concepción, Ciudad del Este, también leí que va a tener allí su estructura de conservación del frío.
como para ayudar y apoyar a esa zona específica? Lo ideal es que en todo, por lo menos en cada cabecera regional, en cada cabecera departamental, pueda existir un vacunatorio COVID. Pero esto, como les decía, va a depender muchísimo de la capacidad logística de ese vacunatorio. Entonces, todavía está por cerrarse el listado definitivo, pero sí, el acceso de las vacunas debe ser equitativo para toda la población y es lo que está planificado cumplir. Doctora, yo supongo que Paraguay no va a ser distinto a lo que ha ocurrido en otros países. En los dos extremos. Hemos visto en varios países de América, pero incluso en naciones de primer mundo europeo, cómo las personas que tenían la posibilidad de hacer trampa a la hora de las prioridades de recibir la vacuna, lograban agujerear la fila, digamos, y meterse para recibir primero. Incluso hubo algunos casos escandalosos en España y en otros países de acá del continente que terminaron con destituciones y demás cosas. Supongo que va a ser también una práctica que la veremos en nuestro país, pero por otro lado está la gente que es negacionista o que expande rumores con respecto a los efectos colaterales de la vacuna, ¿verdad? En este caso, como el problema nacional es la carencia todavía de suficientes dosis, habrá mucha gente diciendo, bueno, el que no se quiera vacunar, que no se vacune. Pero habría que decirle a la gente que el perfil de efectos colaterales que tiene este tipo de vacunas es bastante bueno. Es decir, se ven los problemas ligados a cualquier otra vacuna prácticamente, ¿verdad? Así es. Bueno, ojalá no tengamos que tener esas situaciones penosas como estaba mencionando. Lastimosamente el ser humano es igual aparentemente en cualquier continente y en cualquier país. Se está trabajando en una plataforma de preregistro de vacunación donde uno debe poner su profesión. Disculpen. Va a haber como dos sistemas de preregistro. Uno que va a estar enfocado para personal de salud y uno que va a estar enfocado para la población general. Entonces, obviamente para el personal de salud es relativamente, aunque no tanto, más sencillo, porque obviamente se puede cruzar con la base de datos de recursos humanos y ver si de verdad trabaja en el lugar donde dice trabajar. En este sentido también recordar que dentro del personal de salud también va a haber un orden de prioridad, es decir, en primer lugar toda aquella persona que trabaja en terapias intensivas, no solamente el terapista, que obviamente sí, pero también el auxiliar, el técnico, todos aquellos que están altamente expuestos al virus. Luego se va a ir progresando, pero no significa que, por ejemplo, funcionarios administrativos que estamos cumpliendo ciertos roles más en nivel central, vayamos a primer lugar, como usted estaba mencionando, que hemos visto en otros países. Nosotros tenemos que respetar también el orden que nos toca, que es más abajo, obviamente, ¿verdad? Y luego, con respecto a las personas mayores de 60 años, también es, entre comillas, relativamente sencillo porque la plataforma de preregistro pide el número de cédula y ahí, bueno, se cruzan con los datos de la Policía Nacional y se tiene la edad de la persona. Luego ya, para las siguientes etapas, puede llegar a haber un poco más de complicación y estamos finiquitando, digamos, esta plataforma de preregistro, donde, por ejemplo, aquellas personas de la etapa 2, entre 18 y 59 años con patologías de base, ellos van a marcar en su formulario de preregistro que si son portadores de alguna patología de base, y se les va a recordar que el día que les toque ir a la vacunación deben ir con un certificado o algún tipo de certificado de su médico tratante que es portador de esa patología de base. Obviamente, todo esto es un sistema que depende muchísimo de la buena voluntad de las personas, como estaba mencionando. Y bueno, apelar un poco a la conciencia también de la gente, que realmente a quienes debemos proteger en primer lugar es al grupo de personas vulnerables y altamente expuestas. Con respecto a lo segundo que me mencionaba de los efectos adversos, es verdad que con estas vacunas hemos visto experiencias de otros países donde los efectos adversos, a las plataformas de virus inactivado y vector viral sobre todo, hemos visto que
Los efectos adversos son similares a los de cualquier otra vacuna, digamos, similar a esta, como por ejemplo la vacuna influenza, que da un síndrome, un cuadro pseudogripal, malestar general un día a lo mejor y dolor en el sitio de la vacunación, pero no grandes disgustos, digamos. Finalmente, doctora, cortito para liberarla y agradeciendo su tiempo desde ya. Una persona de 60 años que nos está mirando y que empieza a entusiasmarse con la posibilidad de recibir la vacuna, ¿qué tengo que hacer? Se estará preguntando. ¿Cómo se anota? ¿Cómo se inscribe? ¿Cómo muestra su interés y su voluntad de ser vacunado? Bueno, todavía nosotros no hemos lanzado oficialmente lo que es la plataforma de preregistro. Eso hay un calendario, no tengo ahora mismo en mente, pero a partir del 15 de febrero probablemente se estaría dando a conocer y estaría ya subida a la web esta plataforma de preregistro, donde uno pone sus datos y pone, acá es muy importante, el número de teléfono celular, donde va a recibir finalmente un mensaje de texto con la fecha, lugar y hora que le va a tocar su vacunación. Entonces, eso se está probando. Ustedes saben que nuestros sistemas informáticos a veces no son tan sencillos, entonces me refiero a que a veces se nos cae la electricidad, el internet, entonces necesitamos optimizar todo esto para que no haya errores en el momento que ya esté arriba esta plataforma. Entonces va a ser un formulario sumamente sencillo donde uno debe colocar su cédula de identidad y sobre todo el número de teléfono celular donde quiere recibir este aviso tan importante. Y también aquí va a ser muy importante para las personas mayores de 60 años que sus allegados le puedan ayudar a hacer este preregistro. Y bueno, eso es básicamente, no va a ser muy complicado, pero va a ser a través de la web hasta este momento. Excelente, doctora. Le agradecemos infinitamente su tiempo, muy didáctico realmente, muy amable. Buenas noches a ustedes. Hasta luego. La doctora Viviana De Gea, ella es directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, con esta buena noticia de la llegada de las vacunas, el adelantamiento de las llegadas de las vacunas contra el COVID. Hay otras dos informaciones que tienen que ver con este tema, doctor. Uno, el decreto presidencial de hoy que extiende las medidas sanitarias hasta el 21 de febrero, no cambia nada. Ahí tenemos justamente el decreto que finalmente dice, extiéndese el periodo establecido en el artículo primero del decreto 4705 hasta el 21 de febrero del 2021 y en consecuencia se mantienen vigentes las medidas específicas dispuestas a través del citado decreto. Sin cambio. Sin cambio y todo va igual hasta el 21 de febrero. Y lo otro, la información... Recibimos el informe diario del Ministerio de Salud sobre COVID-19 correspondiente al 31 de enero. Procesamos 3.232 muestras, 679 positivos. Lamentamos informar 14 fallecidos que hacen un total de 2.718 y hay en este momento 766 internados, 247 de ellos en UTI. Sí, señor. Bueno, esa es la actualización entonces del informe del Ministerio de Salud del día de la fecha. Vamos a una pausa y a la vuelta empezamos a hablar de las clases. ¿Vuelven, no vuelven? ¿Vuelven en qué condiciones? ¿Presencial, no presencial? Vamos a adentrarnos a este tema a la vuelta de este bloque, que es el último del día de hoy. Muy bien, estamos de vuelta a este último bloque del día de hoy, Bajo la Lupa, despidiendo el mes de enero y comenzando a partir de mañana el mes de febrero, un mes que está identificado con el regreso de los chicos a clase normalmente. Y bueno, la incertidumbre todavía sigue en gran medida, pero hoy un poquito más disipada, pero con serias críticas de muchos sectores con respecto a lo que el Ministerio está programando para el retorno de los chicos a clase. Por eso creímos conveniente hoy invitar a una persona que representa a la Organización de Trabajadores de la Educación, Auténticos, la OTEP, el señor Gabriel Espínola. Buenas noches, señor Gabriel Espínola, muchas gracias por venir, gracias por su tiempo. Gracias, Andrés, gracias al doctor Boxia y a la audiencia. Estamos aquí para conversar sobre algo tan importante para cualquier sociedad, absolutamente, mucho más la nuestra, políticas educativas y la posibilidad cierta o no de volver a clase y de que esta tenga que ser presencial o virtual.
Sí, la verdad, Gabriel, es que este fue un tema largamente esperado por los padres, llegar a este momento en que los niños puedan volver a socializar en las escuelas. Y bueno, por fin aparentemente se da, pero se da en un contexto de poca organización, de poca previsión de lo que puede pasar y con poca información por parte del Ministerio. Por lo que he visto y leído en los diarios y escuchado en las radios, hay poca información disponible por parte del Ministerio y demasiadas dudas con respecto a las consecuencias educativas y sanitarias de una vuelta a clase que todavía no está muy bien explicada y que deja más dudas que certeza, ¿verdad? Fundamentalmente poco participativa. ¿Ah, sí? Para que se pudiera compartir la responsabilidad, pero nosotros somos actores de esta, uno de los actores, y que hemos de igual manera sufrido la consecuencia de esta pandemia, y la posibilidad cierta nos va a dar como dibujo en el horizonte de salud pública, en esta zona se puede, en esta no. Nosotros somos absolutamente conscientes. Pero hay un hecho también real. Ya el año pasado teníamos que haber regresado a las zonas rurales, porque las zonas rurales no llegó en muchas comunidades el virus, felizmente, o si llegó ha sido muy leve, ¿no? Sin embargo, se los mantuvo de igual como la zona urbana. Y con el grave problema de la falta de conectividad, se ha hecho que la brecha se acrecentara aún más en las zonas rurales. Con la escasa, escuálida o ausencia de distribución de la alimentación básica, aún presupuestada. No fue el mismo ritmo que vimos en capital, la que se dio en las zonas del interior, incluyendo en el tema de la distribución de la alimentación las zonas urbanas. ¿Eso debido a una cuestión logística, voluntad política? ¿A qué podemos atribuirle esa diferencia que no deja de ser lacerante para los niños del interior? El derecho a la alimentación del niño no está puesta como tal, sino está puesta como negocio. Y por lo tanto, de los recursos disponibles, tanto de Fondo de Excelencia como de los recursos ordinarios del Tesoro, en los últimos tiempos ha servido más para enriquecer a los administradores municipales o departamentales y a las empresas, entre comillas, que negocian este derecho. Lamentablemente, por cierto, no podemos decir con respecto a Capital, que tiene la entidad rectora de la educación pública en el Paraguay, Ministerio de Educación, como responsable de distribuir el almuerzo escolar, y llega, no podemos decir que no. Pero esta entidad es rectora de la educación pública, no puede desligarse de los 1.200.000 estudiantes del sector público y subvencionado que acceden, deberían de acceder de igual manera como acceden los de Capital. Y aquí se produce una gran inequidad, por cierto. Cuando transformemos a que se priorice el derecho sobre el negocio, probablemente la situación va a cambiar, pero mientras tanto esta está allí y nosotros queremos que esto sea este año una de las garantías para asegurar la presencia de los estudiantes en las instituciones educativas. Nosotros somos del parecer que las zonas rurales, en las zonas rurales, la clase debe ser presencial. Hay datos creo que muy concluyentes en ese sentido. Hay instituciones educativas, más de 3.000 de las 10.000 y algo que se tienen en el sistema educativo de instituciones cuya población no es más de 60 estudiantes. Por lo tanto, se garantiza el distanciamiento. Las instituciones educativas, por lo general, están en un ámbito bastante amplio, aireado, o sea, el 30% de los locales, 10.263 es la cantidad de locales a nivel de todo el país, y más de 3.000 tienen esa característica. Así es. Eso entonces podemos, guardando la diferencia de que Salud Pública nos diga otra cosa,
podría asegurarse eso. Pero la otra situación que tenemos es si la zona urbana se desarrolla de manera diferenciada, presencial y semipresencial, seguimos teniendo problemas de conectividad, seguimos teniendo problemas de la falta de elementos tecnológicos adecuados, seguimos teniendo el problema de la formación del docente para el desarrollo de educación virtual. A ver, eso sería un problema, no digo secundario, sino posterior a algo que parece preocupar más en este mismo instante a los padres, la cuestión sanitaria, ¿verdad? ¿Qué arriesgan y qué garantías le ofrecen las entidades educativas cuando desde el ministerio no parece haber un plan logístico de provisión de tapabocas o de las estructuras para lavado de manos en cada una de esas escuelas? Al contrario, lo que estuvimos viendo en los reportajes televisivos son escuelas que han estado cerradas durante un año entero sin ningún tipo de mantenimiento ni reparación en lamentables estados de mantenimiento, de cuidado, ¿no? O sea, me parece que eso es una cosa primaria. Los niños van a ir a contagiarse, van a ir a accidentarse, van a tener el espacio para ese modo híbrido. Y bueno, frente a estas dudas, me parece que la cuestión de la conectividad es crucial, pero posterior. Claro, podemos tener un número importante de instituciones educativas con infraestructura para albergar en tiempo normal. En tiempo de pandemia, hoy ninguna de las instituciones, aún las que fueron refraccionadas o reequipadas, tienen estas condiciones. Es decir, no se tienen los elementos de bioseguridad, o sea, no se tienen lavatorios, no se tiene insumo. Se está creando una especie de comité de riesgo departamental, distrital e institucional. ¿Y cuál sería el sentido de esa? No decimos que no vaya a hacerse, por el sentido de gerenciar los recursos para que la institución educativa, bajo responsabilidad del director y los padres de familia, se pueda hacer las polladas, las rifas. Pero caramba, el Estado debe garantizar con los recursos que tiene y que debe tener. Pero ciertamente en los últimos 6 años, Paraguay no tiene una inversión mayor del 3,4% de su Producto Interno Bruto. No es mucho lo que se puede hacer con eso, ciertamente. Entonces hay una deliberada decisión política de desinversión en la educación pública y la consecuencia está en esto. Ante situación pandémica como esta, no se puede garantizar a los padres, y menos a lo que eventualmente podría medir la institución educativa, condiciones de seguridad y condiciones saludables. Ahora, también había escuchado que el ministerio exigiría a los profesores una presencia real en los locales educativos y desde ahí, en todo caso, hacer las clases a la gente que elige la forma no presencial. ¿Eso es factible? ¿Es viable desde el punto de vista didáctico? Dentro de 11 días los docentes volvemos a las instituciones educativas. Claro. Desde el día 11 de febrero, directores, docentes, técnicos docentes, vamos a estar en la institución educativa. Se iniciará el proceso de ambientación a la espera concreta de la definición que el Ministerio estableció un mecanismo vía plataforma y que probablemente se va a extender vía consulta material físico a que si los padres van a enviar o no a esa institución educativa. Hasta el día de ayer la información era 50 y 50% de una cantidad de 95.000 estudiantes cuyos padres dijeron, bueno, 49,1 es uno y 50.1 es el otro. O sea, hay un empate técnico de quienes pretenden que sus hijos desarrollen de manera virtual o de manera presencial. Evidentemente, la opinión mayoritaria en zonas rurales es la presencial. En zonas rurales. Ese 50% que desea seguir el modo no presencial está localizado sobre todo en regiones urbanas. Yo diría que sí, no tengo la precisión de la misma, pero si
Si los datos hoy nos referencian a que mayores posibilidades de acceso a los medios tecnológicos está en las zonas urbanas, probablemente esa sea. Pero vamos a tener otras situaciones de carácter social y económico como problemáticas. Es decir, papá y mamá no siempre quedan en la casa. Lo que se da como parámetro en los últimos tiempos es que papá y mamá salen a trabajar. Eso se ha podido constatar a la vez cuando empezó a producirse cierta liberalidad con respecto a la cuarentena. A partir del mes de mayo también el celular salió de la casa. Ajá. Ajá. Entonces, si el grupo híbrido de mi chico está para las 8 de la mañana a las 9 y mi horario de trabajo de ingreso es las 7 o 7:30, ¿qué hago? ¿Quién lo lleva? Claro. O sea, vamos a tener ese tipo de situación. Un docente, ayer nos decía el viceministro, podrá estar como máximo en 2 instituciones. Pero los catedráticos, el promedio es entre 6 a 8. Entonces, ¿quién va a asumir la responsabilidad, sea de manera virtual o con material físico, para las otras instituciones? Y si en las otras instituciones también los padres decidieron que sea presencial, él no puede estar en su área, ¿qué va a ocurrir? O sea, esas situaciones aún no las tenemos, pero ¿por qué no la tenemos como información? Porque no se ha dado hasta este momento ningún intercambio real de debate, de apreciación, de intercambio con las autoridades y las organizaciones gremiales. Si hoy tuviéramos sentado aquí al ministro y ustedes le tendrían que proponer lo que ustedes creen que va a funcionar, ¿qué le dirías, Gabriel? Es un futuro muy hipotético lo que tú planteas, ¿no? Claro, sí, pero supongamos que sí, ¿verdad? Supongamos que se da. No, le diría 2 cuestiones fundamentales. Uno, la apertura real para que se haga posible el camino a la concreción de la democracia y la fortaleza de la democracia que se da desde la participación, y una mayor capacidad de escuchar a la gente, no de escucharse a sí mismo. Y con respecto al programa para volver el año que viene, estamos con que no podemos seguir en forma solamente virtual porque la calidad educativa no es la mejor. Tampoco podemos volver porque las cuestiones sanitarias no recomiendan que vuelvan todo de una a los chicos. Entonces está esta situación híbrida que también tiene aparejado sus problemas. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, por la experiencia que ustedes tienen en el ambiente. La solución necesariamente será combinada. No hay una única línea de solución. Para la solución combinada carecemos de problemáticas concretas que tienen que ver con recursos. Es decir, el no garantizar los recursos para que se produzca esa garantía a papá y mamá de que sus hijos van a estar en condiciones seguras, en condiciones saludables en la institución, eso hace que los padres muchas veces opten y se lo estén induciendo a optar al abandono de sus hijos a la escuela. Y eso es grave, por la irresponsabilidad de quienes hoy están gestionando el Ministerio de Educación. Y digo irresponsabilidad porque ciertamente vamos a suponer que la decisión sea, vayámoslo virtual. El Ministerio de Educación tiene disponible desde el año 2014 $124 millones para incorporar tecnología al aprendizaje. Utilizó solo 20% de eso. Esta administración decidió trasladar el uso de 84 a 86 millones de dólares al 2023. ¿Y qué traía consigo esto? La formación de 40.500 docentes, la conectividad a más de 1.500 instituciones educativas. Hoy tenemos un Ministerio de Tecnología que para febrero debió de llegar, o debe llegar, esperamos, a conectar y garantizar esa conectividad a más de 2.550 instituciones. ¿Nos tenemos información si eso va a ocurrir? Probablemente no, porque hubo dificultades, parece, en la licitación. Bueno. Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto estamos en medio de precariedad, de incertidumbre, que finalmente quienes los pagan son los estudiantes, y
esos estudiantes en el futuro inmediato, la consecuencia real es que no asumen su función y su rol de ciudadanía y vamos encaminando hacia casi el mismo trayecto que venimos desarrollando hasta hoy día. Eso es lo que sorprende, Andrés, de esta cuestión, porque no es un problema que Paraguay lo afronte solo, es un problema de todos los países de la región que comienzan en la temporada escolar en la misma etapa y que tienen las mismas dificultades, muchas de ellas económicas, sociales, de infraestructura. Fue un sistema de prueba y error todo el tiempo. ¿Te acordás que Israel había enviado a los chicos al colegio y 2 días después suspendió de vuelta? Claro. Lo que está claro es que tener un año completamente sin nada, sin asistencia a clase, va a ser otro año perdido, como fue el año pasado, para la educación. Entonces, cómo responder a esas necesidades son también problemas que tienen respuestas dudosas siempre, que pueden o no dar resultados, dependiendo quizá de las regiones, de los presupuestos y del recurso humano disponible. Pero esa es una cuestión global. A mí lo que me llama la atención, Gabriel, enormemente, es que frente a esas enormes dudas que tiene un equipo ministerial sobre cómo solucionar esos problemas que están ahí enfrente y que cada vez más cerca, no haya participación, no haya discusión con los profesores o con los padres y haya tanta desinformación y tanta gente preguntándose qué van a decidir. Eso es lo llamativo. A 29 días del inicio de clase. Te diría con respecto al concepto anterior, Uruguay el año pasado, desde abril, inició un regreso progresivo. ¿De qué manera? Y desde la zona rural. No fue de inicio a todos vamos, no, fue eso que es justo el ensayo-error. Y Uruguay, igual que nosotros, parece el nivel de contagio no es muy diferente. ¿Por qué no se tomó ese tipo de decisión? Y aquí se generó desde las propias autoridades una especie de terror, una especie de temor, y que habría que a lo mejor tenerlo como temor o cuidado, pero no se encauzó hacia ese horizonte del cuidado, sino del saque. Y creo que o de la discusión, por lo menos, veamos juntos qué se puede hacer. Y veamos cómo asumimos corresponsablemente. Porque eso que tú mencionabas en el bloque anterior, el negacionismo también está en el magisterio. Porque también accedemos bastante a esto, a lo que se pasa como información por las redes. Nosotros somos de la tesis de que hay que hacerlo de manera combinada. La escuela debe cumplir a la vez su función de educación social, no solo de educación curricular. Y las informaciones que se proyecten desde la institución educativa es factible que pueda tener una mejor y mayor aceptación de las propias comunidades con respecto a esta y otras situaciones. Porque no solamente el virus y el coronavirus, ni bien se produzca seguramente la vacuna y la efectividad de la misma, vamos a pasarla. Pero vamos a tener otras problemáticas y la tenemos en el Paraguay, que la tenemos que asumir todas y todos. Se dice, Gabriel, que en materia de educación los resultados se ven a largo plazo. Y ojalá haya la inteligencia suficiente como para llevar al mejor destino a nuestros niños, que esto no sea dentro de unos años, no nos pase factura, y que verdaderamente sea un año fructífero en materia escolar. Te agradecemos mucho tu tiempo y por estar. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Gabriel. Doctor Boxia, nos volveremos a encontrar el próximo domingo, al final, si Dios quiere. Supongo que la semana que viene seguiremos tocando algunos de los temas que hoy discutimos. Ojalá sean más agradables que los que nos tocó en este último fin de semana de enero. Muchas gracias por estar ahí. Nos volveremos a encontrar en 7 días más.